La historia comienza con Jae, una sommelier de té, que se encuentra limpiando la tienda en donde trabaja junto a su compañera Ha-sum, ya que alguien muy importante las visitará para evaluar su desempeño. Mientras esa persona llega, una linda chica entra al lugar y pide amablemente de beber un té. Jae se lo prepara, y en el proceso le va contando cuáles son los ingredientes. Ha-sum le pide que deje las explicaciones a un lado y solo le entregue el té como a todos los clientes. Jae acepta que no puede parar de hablar porque se encuentra muy nerviosa ya que ha escuchado que los evaluadores que envían de las oficinas son muy buenos para detectar los errores. Su amiga, para tranquilizarla, le recuerda la vez que ganó un concurso de sommelier de té, y Jae, presumiendo un poco frente a la cliente, añade que ese día uno de los jueces le dijo que su té es casi perfecto. La cliente interrumpe el momento de vanidad de la sommelier para presentarse. Se trata de la mismísima gerente de la oficina central, y su nombre es Sonju. Ante esta revelación, las chicas quedan totalmente sorprendidas. Al parecer, Sonju las ha estado evaluando desde que llegó, pero esta vez se enfocará más en la gerente de la tienda, o sea, Jae. Tienen una pequeña discusión porque Jae no ha seguido las instrucciones de la oficina, de cambiar la receta de una bebida, por el alto costo de los ingredientes. Entonces, Jae se pone a la defensiva porque cree que Sonju quiere cambiar la dinámica de la tienda, además de darle un golpe a su ego, luego de criticarle una de sus bebidas. Al parecer, Jae y Ha-sum consideran que están tratando con una mujer hostil. Pero la situación cambia cuando Sonju reconoce que el concepto que Jae le ha dado a la tienda es justo lo que la empresa necesita. Así que solo estará ahí para capacitarla y ajustar algunos detalles. Luego, le pide permiso para preparar una bebida. Jae se queda observando con interés y curiosidad. Sonju le pide que la pruebe y así lo hace, para luego sentir la necesidad de añadir más ingredientes. Y una vez terminada, ahora es Jae quien le pide a Sonju que beba. Las chicas se dan cuenta que si trabajan en equipo pueden crear bebidas deliciosas y aprender la una de la otra. Luego, son interrumpidas por Ha-sum. Esta chica les informa que se acaban de dar un beso indirecto, y procede a dar una explicación sobre las bacterias bucales, mientras las chicas se sonrojan. Y así, pasan los días, entre capacitaciones y algunas conductas tiernas y torpes, entre las chicas. En una ocasión, Sonju comienza a sentir algo muy fuerte en su corazón, luego de beber un té, y termina perdiendo el conocimiento. Por fortuna, los brazos de Jae estaban ahí para sujetarla. Jae le pide una disculpa por el ritmo de trabajo que acostumbra llevar. Pero Sonju le dice que no pasa nada, y que entiende su emoción por el té. Además de elogiarla, pues le comparte que algunas de sus bebidas le provocan una agradable tranquilidad, como un poder especial para mover la mente. Y Jae no puede evitar sentirse feliz. Sonju aprovecha el momento para confesar que ella ya la conocía de tiempo atrás. Hace un año, la vio a lo lejos discutir con una mujer que parecía ser su pareja. Luego, el anillo que arrojó con todas sus fuerzas cayó frente a ella, y desde aquel día ha querido regresarlo, pero por cuestiones de trabajo se mudó de ciudad y dejó el asunto a un lado. Hasta ahora, que fue asignada para trabajar ahí. Jae le explica que esa mujer sí fue su novia, pero en ese momento terminaron y luego de un tiempo decidieron regresar, y llegaron más anillos, pero al final volvieron a romper y esa vez, fue para siempre. Por lo que el anillo realmente no le importa, así que le da la idea de venderlo cuando necesite algo de dinero. Ha-sum, que se encontraba escuchando la conversación, se le ocurre hacer una cena de despedida con ese dinero. Por lo que al día siguiente, la vemos muy comprometida en dejar el lugar impecable para una cita, pues ella planea no quedarse ahí. Por lo que solo se despide de la muy confundida Sonju, y algo divertida le desea buena suerte. Las chicas pasan una agradable noche, conversando y disfrutando de unas deliciosas bebidas. Hasta que recuerdan que es el último día de capacitación. Jae acepta que le encantaría hacer el curso de primavera junto a ella, a lo que Sonju, algo divertida, y como a manera de venganza, por creer que ella era hostil, le dice que ya se lo pensará. Y luego de que Sonju bebiera un trago,
Jae se toma el atrevimiento de pasar sus dedos por sus labios para limpiarla, provocando que ambas se miren con complicidad. Algunos meses más tarde, vemos la cafetería llena de clientes, y a Jae detrás de la barra conversando con ellos de manera amena, cuando de pronto escucha que abren la puerta, y su rostro no puede evitar reflejar felicidad al ver de quién se trata. Y Sonju no puede contener una hermosa sonrisa al verla otra vez. Y aquí termina la primera parte de la historia de Jae y Sonju. Suscríbete si te gustaría ver una segunda parte. Hasta pronto.